¿no? Nuestro tipo de boca es diferente de un canino. Nosotros sí tenemos mejillas, porque nosotros tenemos que masticar y formar el alimenticio. El canino no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque básicamente traga, ¿no? Y miren cómo hay una función. Nuestros dientes son caninos, ¿no? Esos caninos se llaman porque son dientes para desgarrar, para cortar, para moler y triturar, ¿no? En ningún lado hay eso. Además de que nosotros no contamos con la cantidad de enormes organismos que tienen los rumiantes, ya, porque el rumiante tampoco vive por sí solo. El rumiante requiere dos organismos que están en el rumen y de hecho los cuidamos, de hecho favorecemos que estos se desarrollen para que haya una adecuada digestión. Ya explicaremos en bases, explicaremos acerca de cómo es el proceso como tal, ¿no? Y el manejo también. Bien, seguimos, ¿no? Miren acá, ya empiezan cada vez más especímenes, ¿no? Igual están en cacería. Cuando ya dibuja aquí, en esta, ya básicamente se asume de que ya hay cierto nivel de, porque ya no está tanto en cacería como tal, no dibuja animales directamente, ¿no? Y se especula, finalmente que ya podría haber estado generando la ganadería. Ojo, para que funcione adecuadamente la ganadería, primero tenemos que ver la generación de sus productos. ¿Y qué generan sus productos? Las actividades agrícolas, ¿no? Y es así finalmente, ustedes saben que los rumiantes comen tal cual nosotros, ¿no? Y los rumiantes comen nuestros productos que vamos dejando, ¿no? Aquí empieza la primera domesticación de perros, rumiantes, cerdos y posteriormente aves. No fue una época muy marcada, aquí ven una toma, muy marcada, muy diferenciada, donde empezó el humano a tener un cierto dominio sobre los animales como tal, ¿no? Luego podemos capturar esta... Sí, puedo pagarlo. Sí, Ábralo. arriba. Arriba nomás. Lo que pasa es que tiene la construcción del área ya empieza el 15 de febrero, se empezó más baja la corriente. 15 de febrero. Abril. Empieza el 15 de enero, el 15 de abril. Que apague la luz. Las clases para empezar a trabajar. No, profe, es Están horrible. viendo que los salones todos han cambiado. Son chiquititos. ¿Que los salones han cambiado? Sí, son súper chiquitos. En veranito subimos así, ¿te acuerdas? Sí, es horrible. Y no podemos hacerlo. No te preocupes, nos vemos en el tercer ciclo, en el siguiente ciclo otra vez. No te compliques. ¿Ya? Bien, y posteriormente la salud, una base importante de nuestro procedimiento. Y por eso que eso está vinculado con salud humana y con la salud de hecho, la salud animal. De hecho, tenemos un área que es salud pública, chicos, las plazas y vacantes de salud pública están votadas, los chicos les gusta mucho, porque trabajan con una parte estadística, ¿no? Y Sí. vamos a reconocer y decir abiertamente nuestro punto débil es la estadística. ¿Sabes estadística? Se ve numérica. No sé. Bien, prácticamente no desde hace en realidad hace más de 2000 años, ¿ah? Porque, por ejemplo, esto de 2000 años se tenía conocimiento ahora, ¿no? Antes de Caral, antes de ya de Mesopotamia, en Caral ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y es importante a nivel mundial el descubrimiento de Caral porque es la primera civilización que no se asume, ya porque no hay murallas, asumimos, ¿no? Lo que nos dicen los investigadores, es que no es una sociedad guerrera, es una sociedad comercial, porque en Caral se ha descubierto productos de todas partes del rincón de Perú, ¿no? Entonces de algún modo llegaban ahí, pero es una ciudad que no está murallada, por lo cual se deduce que no estaba en guerra, sino en un centro religioso probablemente, ¿no? Entonces, de ahí se encontró, Caral tiene casi 5000 años de antigüedad, ¿no? Y ya manejaban muchos vegetales, ¿no? De hecho, chicos, ustedes han visto en las papas, por ejemplo, las papas verdes, que a veces vienen unas papas verdes, es un tóxico muy peligroso, ¿no? Es la solanina, ¿no? Porque la papa es un solanum, ¿no? El ají pertenece a la familia de las papas, el tomate pertenece a la familia de las papas, y todos pueden producir solanum, ¿no? Una sustancia amarga. De hecho, no se conocen el fruto de la papa, una especie de uvita chiquitita morada, súper tóxica. De hecho, cuando se llevaron los españoles la planta de la papa no fue para comerla, fue para usar ese tóxico, para matar gente, ¿no? Entonces, básicamente, es como conocemos, ¿no? La papa, por eso, cuando se cultiva, se aforca, se cubre con tierra constantemente para evitar que le dé la luz del sol. ¿Por qué? Porque su tallo no es una raíz. Es un tubérculo, ¿no? La tierra. No, porque su tallo tiende a ponerse verde. ¿Cómo nos activamos nosotros? Básicamente hirviendo. Y el calor que se activa, básicamente esa toxina y paso de peligro. Las menestras. Para que vean todo tiene toxinas. Cuando escucho que me dicen, no, este es un producto natural porque es vegetal.
No, las plantas también tienen su función bioquímica, su proceso bioquímico de formación, ¿no? Entonces es complejo esta acción como tal, ¿no? Y tenemos así, por ejemplo, en el caso del maíz, tenemos cuando tenemos el fósforo está capturado, ¿no? Se llama quelado. ¿Ya llevado nutrición? ¿Están llevando nutrición? No sé si les han hablado de que el fósforo en los cereales está en forma de quelato. ¿Qué es un quelato? Está el fósforo, pero está cubierto. ¿Ya? En el caso nuestro, Perú concretamente, en muchos países se intenta con enzimas romper eso que protege para que el fósforo esté disponible. En nosotros no, porque nosotros como tenemos minas de fósforo en el norte del país, los fosfatos de Bayobar, nos es más barato dar un fósforo de buena calidad y evitar el costo de tener que transformar ese quelato. Otra acción, por ejemplo, chicos, que nos gusta almorzar con una bebida gaseosa, la cafeína contenida en la gaseosa bloquea la absorción del calcio. Y como ya vimos en anatomía, en la parte de transmisión del impulso nervioso, el calcio es muy importante para que el impulso se transmita, ¿no? Para la generación de la masa muscular, del movimiento de los músculos, ¿no? Y acuérdense, corazón es músculo, los vasos tienen una capa muscular, ¿no? Tenemos la cavidad postdiafragmática que tiene músculos como tal, ¿no? Todos son músculos como tal, ¿no? Y todo se descompensa. Y en el parto, con mucha mayor razón, por el trabajo en la labor del parto como tal. Hasta miren cómo tenemos las primeras imágenes de farmacología. Ya miren chicos, esta simple imagen de ordeño nos está indicando de que ya hay ganadería. Ya desde tiempos inmemoriales está trabajando en la ganadería, ¿no? Y precisamente con los vacunos es donde se empezó, ¿no? Depende de, ¿no? Porque ellos tenían vacunos. En el caso nuestro de Sudamérica, empezamos con los camellos, ¿no? De acuerdo a, ¿no? Miren, finalmente, cómo se maneja mucho el mecanismo de plantas. De hecho, vamos a ver, todos los antinutrientes a dosis pequeñas pueden ser usados como medicina. A dosis excesivas son tóxicos literales. ¿Correcto? Y miren cómo aquí tenemos ya desde los egipcios gráficos de manejo de médicos y pacientes, ¿no? Y finalmente, en la actualidad que aún usamos muchos estos porteros, ¿no? Muchos estos porteros que usamos como tal. No, hasta los años 70 nos usábamos por ejemplo de mascotas, ahora sí es muy importante, ¿no? Muy importante. Tratamos de hablar de la política donde ya empezamos a trabajar, se trabajaba, ¿no? Indistintamente con ciertos productos, pero ahora sí ya no específicos. De hecho, en esta época, por ejemplo, no, todavía yo recién no, voy a subir. No, más adelante no había ivermectina para mascotas, había ivermectina para producción animal, ¿no? Y yo empecé, gracias a que mis abuelos tenían el fármaco disponible, un buen laboratorio alemán, no tenía usaba ivermectina y lo empecé a usar yo en una especie, empecé a probar. Como le digo, siempre esta parte de probar químicos. De hecho, no farmacología, pero sí la parte química les ayuda a fabricar ustedes sus propios antipulgas, sus propios antifúngicos, sus propios fungicidas, con conceptos básicos y simplemente sabiendo la propiedad de cada elemento y el tipo de mezcla adecuado. Importante, ¿no? ¿Cómo evitar, por ejemplo, que el casco del equino se parta, ¿no? O del vacuno o del cerdo, porque son muy susceptibles a almacenarse en las explotaciones actuales, entonces hay que endurecerlo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para endurecer el casco sano, se usa cuando está sano el sulfato de cobre al 10%, ¿no? El sulfato de cobre, sí creo que cometí en anatomía, que le tomé apenas una nadita de lo que quedaron los vasos, pensando que era el 20 de mora azul, ¿correcto? Señores, ahorita esto es terrible, no un dolor estomacil, buena nada, no para quedar complicado, pero a dosis menores lo usamos en lechones para evitar la diarrea, que es una tradición, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben las zanahorias, los que somos padres, los que están practicando, los que tienen sobrinos, los que tienen primitos, ¿no? Saben que la zanahoria cruda laxa el sistema digestivo, Sí. pero la zanahoria cocida corrige ese procedimiento, ¿no? Entonces miren cómo está. La yuca, por ejemplo, la yuca es muy usada para la alimentación humana y para la alimentación animal, ¿correcto? Si la yuca se expresó durante su crecimiento, genera ácido cianhídrico. No genera componente del ácido cianhídrico. Al momento que el animal lo come, ¿correcto? Y si no sabe de dónde proviene, porque nunca se ha cultivado realmente, finalmente en el rumen se activa, o en el estómago de los monogástricos o en el rumen de los poligástricos, ¿no? Se activa, están los ingredientes y con el calor y los ácidos se termina activando y se genera ácido cianhídrico y ese animal muere. Igual pasa con el sorgo. En el norte usamos mucho sorgo como suplemento de su cereal para la alimentación animal, también hay que saberle. Ahora, el hecho de que sepamos que, según han visto en la alimentación animal, nutrición animal, han visto que el hecho de que sepamos no inhibe de que dejemos de usar ese insumo. No, lo que hemos aprendido es que tenemos que desactivarlo. ¿Hay muchos de ustedes que hablan en alimentación a torre de soya? Sí, ¿Hay muchos de la soya? Sí. El hecho de la soya clásica, que está entrando que en cualquier lado lo encontramos.
La soya en grano tiene tóxicos, ¿no? Y la torta de soya ya no, o tiene muy reducido. ¿Por qué? Porque la torta de soya es el residuo de la extracción del aceite, ¿no? Como le hemos sometido calor, para que se fluidifique, este calor ha desactivado muchos de estos antinutrientes. Y por tanto ahora sí usamos soya, torta de soya, en la alimentación animal. Este tóxico, chicos, ¿no? Han visto cuando remojan menestras que libera una espuma media jabonosa. Ese es una sustancia saponificante, ¿no? Que condensa los nutrientes y los bloquea. O chicos, eso puede ser usado a favor y en exceso puede tener un efecto dañino. Caso concreto. Por ejemplo, todos hemos tomado un té cargado, genera como una capa, nos deja como una capa. O con mucho Jesús que comemos nos deja como una capa. Ese es el sabor. El nombre. Ya me acordaba, ¿correcto? Pero ese también lo tenemos en la tara. En la tara, que es una leguminosa también, ¿correcto? Que se usa para cooking, se usa como medicina. Alguien ha hecho carga de tara, buenaza, por problema de carga de tara, muy bueno, ¿correcto? Ojo, tiene taninos. ¿No? Al tener taninos, esos taninos a baja dosis protegen la mucosa intestinal. A alta dosis bloquean la absorción de nutrientes. ¿Vieron? Y manejamos simplemente las dosis diferenciadas. Y es lo que vamos a trabajar en farmacología, la diferencia de dosis como dosis. Hay dosis terapéuticas y hay dosis que podrían ser muy agresivas, ¿no? Hace poco hay un laboratorio que también está en Ilíos. Ya les decía donde trabaja mi hijo, que esta misma empresa le está criticando, esta misma TikTok que está criticando a Medifarma, también se ha agarrado con esta empresa alemana porque dice que está importando un anestésico súper dependiente, ¿no? ¿Cómo se dice? Súper cuando consume Adictivo. Súper adictiva, gracias, gracias, ¿correcto? Súper adictiva, correcto. Ojo, el daño no tiene laboratorio, porque ese fármaco se usa para neoplasia, no se usa el cáncer duele. Estos son anestésicos más potentes, más que la morfina, ¿no? El mal uso probablemente puede tener algunos médicos que le están pagando para que genere eso, pero también es del individuo. No es responsabilidad de la compañía, porque chicos, te está usando también usamos nuestros pacientes con cáncer. No recuerdo el nombre, pero también está siendo criticado, ¿no? El mal uso ya no depende de nosotros, el mal uso depende ya de quien lo está mal utilizando, ¿no? Y si lo está usando para cosas particulares también, ¿no? Por ejemplo, la ketamina. ¿Qué tipo de anestésico es la ketamina? Ya han manejado la ketamina con Ritalina. ¿Nombre completo? Un barbitúrico. ¿No es un barbitúrico? ¿No es un barbitúrico? Sí, mi pregunta es ¿cómo lo obtienes? ¿No es un barbitúrico? Porque la ketamina es el famoso fácil. Porque es un anestésico no es de risa. ¿No es el barbitúrico? Sí, creo. Es un barbitúrico. Es un barbitúrico, ¿sí o no? Es algo sale caminando por los pocos medios. Esa es la ventaja y desventaja de la ketamina. Otro, la ketamina se usa ¿qué pasaría con los términos? Indiscriminadamente, porque la ketamina laxa completamente y nos permite hacer cirugías adecuadas. El problema está en el efecto posterior, ¿no? Ya veremos como aquí también, por ejemplo, ustedes tienen una keta que es ketamina como tal, y una keta que también es bentoanital sódico. Ese bentoanital sódico antes era el famoso Natal. Plancha, cuando se queda planchado significa que está vivo, evidentemente siempre con los efectos anestésicos, hay mecanismos de te mira y siente, te mira, disocia, nada más. Opera muy bien, el problema está en el efecto al momento de recuperar al paciente. Sí, se mueve. Bentoanital sódico, al paciente llega consciente y se va consciente. ¿Por qué? Porque en el proceso de recuperación, para hacer anestesia, agarra ciertos temblores. ¿Correcto? Es normal, es parte de una sobredosis. Ojo, siempre y cuando sigan su protocolo. Ya nunca sobrepase la dosis, ¿no? Acuérdense que si ya están por acabar la cirugía y se está despertando, ya no aplican la dosis completa. Le aplican gotas o muy pequeños, dosis muy pequeñas para simplemente acabar. Ahora, lo que yo hago en sutura, si me gana el tiempo, hago goteo.
hago goteo para que me permita terminar de desequilibrar rápidamente. Y tampoco tiene un efecto estimado de duración, ¿no? Depende mismo de la acción concreta del individuo. Como este individuo se ha comido, no ha comido, está gestante, tiene daño hepático, daño renal. Siempre el perfil renal y el perfil hepático nos apoya mucho en esos procesos en el cual nos ayuda para hacer que el paciente no se deprima profundamente, ¿no? Bien. El descubrimiento de la penicilina, chicos, el descubrimiento de la penicilina fue accidental. Ajá. Con mucho Sí, como dijo la profesora, eso fue accidental. En 1928, punto adicional. ¿Ustedes en infecciones virales usan antibióticos? Viral no se debe usar. Pregunta básica. No se debe usar, es viral. Es viral, antibióticos para infección. para infección bacteriana. ¿O por qué lo usamos? Porque ¿Por qué lo usamos? Se usa para virus. no es para bacterias. Yo cuando tengo Para que no- ¿Por qué? ¿Qué tipo de infección bacteriana? ¿O por qué ingresa? Es bacteriana, no es- bacteriana? No es virus, para bacterias. ¿Paso a paso? ¿Vamos bien la idea? ¿Qué cosa dijo? ¿Cómo se llaman las infecciones bacterianas adicionales? Infecciones bacterianas. Infecciones adicionales. Infecciones secundarias. ¿Correcto? Oportunistas, porque está en Las oportunistas. Las que están, las que entran después. Antibióticos para no para el virus, sino usamos para antibióticos para que no ingrese Claro, una otra segunda infección y nos infección. complique el cuadro de respuesta Claro, del claro. paciente. Esa es la razón. En cuestión de virus tenemos que darle la oportunidad que se recupere y tiene que estar vivo. Si no está vivo, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Es importante saber el mecanismo de acción, eso lo vamos a aprender, ¿correcto? Los mecanismos de acción, que los receptores estén presentes. Ajá. ¿Qué es el receptor? El que va a captar el fármaco, el que va a captar incluso el microorganismo. Cada microorganismo tiene un receptor para poder insertarse dentro y empezar la reproducción, la replicación, no reproducción, para empezar la replicación viral, la replicación bacteriana. ¿No? Es importante ese aspecto, ¿no? Entonces, chicos, vamos a trabajar en eso. Yo particularmente sí, como les dije, traigo mi caso, para aquí vamos así como conversar. Cuando en la parte de práctica vamos a conversar y yo voy preguntando, ustedes van entendiendo la respuesta y van a ver cómo voy sabiendo cómo me van manejando ciertos términos. Cuando se equivocan de términos, inmediatamente les corregimos para que ya cuestión de médicos ya empiecen a usar los términos correctos. Bien, Fleming, precisamente que descubrió la penicilina, notó que una colonia de hongos que había crecido como contaminante de un cultivo, Staphylococcus aureus. Chicos, en la Staphylococcus, ¿ya llevaron microbiología? Sí. ¿Cuál es la Staphylococcus aureus? Ese es el que uno de los tratamos más ayer. potentes que genera un Staphylococcus muy Del pajarito, del pajarito, Del ave. Esa es de la piel. Porque no estamos perjudicando. ¿Cuál es la razón de que en animales no se use mucho fármaco y mucho antibiótico? De hecho está prohibido, Sí. porque el mal manejo hace que generen metabolitos que finalmente nosotros cuando los consumimos vamos sin saber que estamos adquiriendo metabolitos de ese antibiótico. Y cuando hay una infección real frente a un antibiótico, ya no actúe. Ya generó resistencia por el mal manejo, por eso está sancionado. No está sancionado que se use para curar, para tratar. Está sancionado su uso como promotor de crecimiento. ¿Qué es promotor de crecimiento? Lo han visto según nutrición y alimentación animal, se usa para estimular el crecimiento. Muchas veces así, mucho tiempo ha sido usado antibióticos. ¿Correcto? Porque al estar permanentemente con los antibióticos, finalmente el animal nunca se terminaba por infectar porque siempre estaba en defensa no natural, sino defensa con antibióticos. El problema está que generaba mucha resistencia y cuando lo consumíamos pasaba esa resistencia a nosotros y fallaba nuestro fármaco. De hecho, en animales estamos trabajando muchos fármacos de quinta generación, significa que la cuarta, tercera, segunda ya no funciona y en humanos estamos Yo estoy bajándole el azúcar, sino que ya no está porque tenía muchos sueños, no había dormido directamente bien. del uso de estos fármacos, ¿no? Afectar las columnas de Staphylococcus respondidas a los ¿no? Básicamente han llevado microbiología, no sé si ya lo han dicho en la práctica, han abierto el agar, han abierto la cápsula Petri, la cápsula Petri, Sí. han abierto, la han pasado así, lo han cerrado y lo han cultivado. Chicos, sale de todo. Y eso es lo que respiramos. De su celular de Úrsula y de su jabón de Úrsula, ¿te acuerdas? Y si te sale fue tu ¿No? jabón. De los signos potentes, ¿no? Imagínense, si no tuviéramos ese, ¿qué es lo que pasa en el paciente de VIH? El paciente de Horrible VIH, eran esos informes, no tiene hacer todas esos estas defensas, informes eran muere, no muere por el VIH, muere porque nosotros le contagiamos cepas mucho más potentes. Con razón, él perdió, o ella perdió la capacidad de defenderse, ¿no? Entonces, con esto quiero demostrar, chicos, de que muchos de los fármacos que vamos a usar tienen que ver y tienen que estar relacionados con el tipo de microorganismo que estamos usando o con el cual estamos trabajando. ¿Correcto? Para eso están los antibiogramas. ¿Saben qué son los antibiogramas?
ante la duda, ¿sí? ¿Qué es un antibiograma? Es para medir la resistencia resistencia de la bacteria. Las guías de los fármacos, ¿ya? Ustedes me dan de los principios activos. Ustedes no me dicen, doctor, tengo calcibet. No. Ahora me dicen, ustedes aquí en adelante manejan el principio activo. La dosis del principio activo. Porque tienen que aprenderlo. Y eso está en los vademecum. De hecho, creo que una de las actividades va a ser un vademecum con la mayor cantidad de, creo que asignaré uno para felino, uno para gato, vacuno, etc. Por esto, para saber más o menos el principio activo. ¿No? Y vamos a ver la función. ¿No? Y de hecho, muchos fármacos usamos en animales. Hay que asignará que... ¿No? Y finalmente fue como se descubrió como tal. En 1940, Flores llevó a cabo una serie de experimentos cruciales que mostraron que la penicilina podía proteger a ratones de infección causada por estos mortales, ¿no? Hay que saber la copia. ¿No? Son células que se atacan en redes. ¿No? Y finalmente que sobrevive y sana, junto combate, pues ataca y ataca. ¿No? Pero nuevamente, la penicilina, chicos, es un antibiótico muy potente que hasta ahora no usamos. Hasta ahora se sigue usando. Hasta ahora, Ya lo mandé a Fabiola. Generación de resistencia, pero igual se ha dejado de usar y ha vuelto a ceder los No me pedí. No, de hecho, la oxiterapina, que ahora la usan frecuentemente, hubo un tiempo que la dejamos de usar. Los videos de ¿No? los Se dejó de usar mucho tiempo y yo cuando empecé a usarla fue en los años 80, 90. Seguro que le tengo cuatro o cinco clases. Cuando yo llegué los 80, ¿no? En los años 80, llevé el caso a consulta, a clases, ¿no? La docente se empezó a reír, pero a mí en campo me funcionaba. Yo lo aplicaba y técnicamente atacaba el fármaco. ¿No? Después hice el estudio que finalmente, después de haber dejado muchos años de ser usados antibióticos, había vuelto nuevamente a ser utilizado. ¿No? Ahí le cambió la situación y ahora que reía, ahora me gusta, pero no se me encanta de la razón. ¿No? Y sí, eso es una persona, pero igual, o sea, de modo, ¿ya? Yemin, Flores y Chain obtuvieron el Nobel de Medicina en 1945 por su descubrimiento. En 55 Fleming recibió uno de los más altos honores británicos, fue enterrado en la Catedral de San Paul en Londres, ¿no? Por su descubrimiento. Vamos a ver un esquema muy básico de cómo actúan técnicamente, ¿no? Cómo se estudian ciencias, fármacos, efectos, tanto en humanos como en animales, ¿no? Va a depender de la dosis, va a depender si ciertos organismos son reactivos a, ¿no? De hecho, no usamos todos los fármacos como tal. Nosotros, por ejemplo, a ver, un fármaco que usamos en humanos que no se usa en animales. No se me ocurre ahorita. Apóyeme si alguien sabe. Algo que es un antibiótico, por ejemplo, se usa en humanos y no se usa en animales. Sí, hay, pero ahorita no recuerdo, no me acuerdo, ¿no? Básicamente estudiamos, chicos, aquí la absorción, antibióticos que se usa solo en humanos. el mecanismo de acción, el mecanismo de movilidad del centro residual. Por lo tanto, absorción, distribución, biotransformación, y cada uno tiene un área concreta de desarrollo de la farmacología del fármaco. Farmacología. Trata la medicina que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos como tal, ¿no? Es lo que vamos a estudiar, ¿no? El estudio de los fármacos, sea que tengan efectos benéficos o tóxicos, ¿ah? Porque debemos saber los dos, debemos saber hasta qué nivel un mismo si es benéfico o tóxico, o si no, hasta qué nivel puede ser benéfico, ¿no? Y de partir de cuánto para adelante podría ser tóxico. Depende de la dosis, depende de la salud del paciente. Claro, De los mismos la pacientes condición. con daño renal, un paciente con daño hepático y un paciente sano. Mucho cuidado, ¿no? Y además tenemos una secuela de individuos por medio, La ¿no? predisposición del Tiene animal. aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de la enfermedad. Y las dosis, otra vez, varían. Una cosa es diagnóstico como tal, ¿no? Y otra cosa es la prevención y tratamiento y finalmente el alivio de la enfermedad como tal. No va a variar. La idea es que finalmente no genere resistencia. Hay que saber utilizar, ¿no? Hay que saber diferenciar entre un biológico y un fármaco. ¿Biológicos cuáles son? ¿Qué son los biológicos? ¿Qué son los productos farmacológicos biológicos? Las vacunas. Las vacunas, el otro nombre de vacunas es los biológicos. Cuando ustedes escuchan medicina biológicos, están hablando estrictamente de vacunas. Y los otros son fármacos o dosificaciones como tal, ¿no? Antiparasitarios, antibióticos, Son las dosificaciones. vacunas. Diferente porque muchos estudiantes le dicen vacuna al antiparasitario, le dicen quiero vacunar contra gusano. No, es parte de esas cosas.
Toda sustancia utilizada en la prevención, diagnóstico, tratamiento, mitigación y cura de una enfermedad para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado o para modificar condiciones fisiológicas con fines específicos, ¿no? Para ir buscando la salud del paciente mortal. Por lo tanto, estos términos englobarían no solamente las sustancias que ejercen efectos beneficiosos, medicamentos como tal, sino también aquellas que ejercen efectos nocivos, tóxicos o venenos literalmente, ¿no? Sin embargo, el uso corriente de la palabra fármaco es sinónimo de medicamento. Más que medicamento es droga. Todo es droga. Ojo, usualmente vinculamos droga con efectos anestésicos, los efectos de estas drogas clásicas que vemos diariamente por las calles. No, todo fármaco es droga. Y todo fármaco tiene efectos secundarios. Ninguno es inhibido. ¿Correcto? Es decir, ninguno no deja de producir, todos producen. Fármacos. Estos pueden proceder de diferentes fuentes, vegetales, animales, minerales o sintéticas, clasificación según su origen. En el caso de los vegetales, por ejemplo, ya habíamos hablado con respecto a las toxinas que muchas plantas tienen. En el caso de animales, hay muchos compuestos que el mismo cuerpo genera, correcto, dependiendo del tipo de animal, ya supongo que hablar más adelante. ¿No? Minerales también. Por ejemplo, cuando les hablé del antifúngico, es una mezcla de vacunos, se trabaja mucho para, como es un animal muy grande, se fabrica el mismo que sirve también para animales menores, ¿no? Se maneja azufre con vaselina a una dosis correcta, se mezcla, se bate para que esté homogéneo y esa pasta se usa y es muy buena. Otro, por ejemplo, no sé, ¿conocen ustedes el mastuerzo? Es una planta que tiene una flor naranja muy fuerte, muy llamativa, que tiene un olor, no sé si a todos, a mí dicen que no les afecta a todos, pero a mí particularmente cuando corta ese olor me genera un mareo, ¿no? Porque es muy potente, ¿no? Es una reacción de mi cuerpo a este. Chicos, es un potente antifúngico. De hecho, lo hemos probado en una tesis en Cuy, donde agarran la flor, primero, ojo, para atacar el hongo, tienen que sacar primero las capas las cuales el hongo se protege. Si no sacamos esas capas, no va a llegar a la base, que no es técnicamente una raíz. Funciona como, pero no es una raíz, ¿no? Dentro del hongo como tal, ¿no? Porque el hongo no es una planta, es un ser vivo total como común y corriente, pero tiene la similitud de una planta como tal, ¿no? Igual, incluso recibe el nombre de zona radicular a lo que parece una raíz, ¿no? Y el producto tiene que llegar a la base. Si no llega a la base, el hongo va a perdurar y el hongo nuevamente va a salir y nuevamente va a resurgir y finalmente podría ya resurgir una cepa tolerante a ese fármaco, ¿no? Naturales. Se aplican sustancias que no están modificadas y que han sido tomadas directamente de vegetal, animal o mineral. Por ejemplo, el óxido de químico se usa para corregir diarreas, ¿no? Belladona y quinina. Belladona se usa mucho para las paperas. Bueno, ya ustedes no usan mucho lo que es papera, ¿no? Y quinina era para el paludismo, es el árbol de la quina. Por eso que el árbol de la quina está en nuestro escudo, por sus propiedades. No está porque es una planta típica, no, es típica, pero además por la quinina, que es una sustancia que precisamente viene de este árbol que ayuda en el paludismo, sobre todo en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, que fue en zonas tropicales, ¿no? Y también ayudó mucho a la población. De hecho, es una de las formas como se ha controlado precisamente el paludismo, ¿no? ¿Quién transmite el paludismo? Ay, no recuerdo. No, yo no he llevado. Yo no he llevado mentiras. No. ¿Nadie? Una. Ya, apúrate rápido. Ahora se me escribí. Un mosquito. Un mosquito. ¿Cómo se llama? Anopheles. Anopheles. Pica. Sí. La malaria. Un mosquito. No, la malaria es una enfermedad. El paludismo, malaria. Un mosquito. El mosquito. Un mosquito. Aviéndese. Zancudo. Se va a reír, que se ríe lo jalo. No estamos para aprender. Un vector. Zancudo, ¿cuál Un zancudo? mosquito. Anopheles. Anopheles. O sea, no es preguntar el género, ¿no? Pero ¿cuál zancudo? ¿Cuántos zancudos tenemos en la actualidad en Lima? Pica. ¿Cuántas especies, no? Me refiero, ¿Qué zancudo? ¿cuánto es decir la población de zancudos? Dos, básicamente. Tenemos el anófeles y tenemos el Aedes aegypti, que es como una cerdita, de hecho, si han visto ese zancudo, el diente está negro, por acá. Bien por acá. ¿Correcto? Y el Aedes transmite enfermedades muy severas. Dice acá, además de las molestias que causa ciertos Zika. ¿Alguien le ha dado dengue acá? Ah, el Zika. El Zika, el chikungunya. Si le ha dado
otra vez, mata. Chikungunya. Depende de la cepa. A chikungunya. Así de riesgoso es, ¿no? Y chikungunya y Zika finalmente son también muy complicados. La Tenemos chikungunya. sintéticos son aquellos medicamentos elaborados en un laboratorio de ingeniería genética, por ejemplo, la insulina. Importante. Nosotros como médicos, Sí, Alberto, por ahí estamos teniendo ¿cómo se llama esto? pero no podemos saber lo que van a ser médicos. Tienen que saber todas las formas de ambas. Úrsula, nos va a dar golpe de calor. Sí. Vamos a estar. La felicidad sí funciona. De hecho, una de las formas que ha tenido un paciente diabético en casa se inyecta insulina. Y insulina viene de los cerdos. Pues se modificó genéticamente para que produzcan insulina humana estos cerdos. Y es así como se ha bajado el costo de la insulina, ¿no? Y ahora se sacan mucho pacientes diabéticos. Ahora es una enfermedad crónica. Antes era una enfermedad mortal. Ahora la insulina, ahora la diabetes, es una enfermedad crónica. Donde el paciente puede vivir mucho tiempo. ¿Correcto? En cerdos ya se ha autorizado en ciertas partes de los Unidos el trasplante con razones de cerdos modificados a humanos. Hígado desentrasplantado. ¿Esto qué significa? Que también riñones, ¿no? Y otros órganos van a ser. El cerdo es muy convertible con el humano, por eso cuando estuvimos en la temporada de pandemia se combatió mucho y en la gripe aviar se combatió mucho a aves y cerdos. Porque el ave ingresaba primariamente, después podía ingresar al cerdo y el cerdo ya finalmente puede transmitirlo con la afinidad que tenemos. De hecho, la piel del cerdo, chicos, se usa para quemaduras. ¿No? En caso de quemaduras severas, se usa trasplante de piel de cerdo sobre nuestra piel, ¿no? Para recuperar nuestra integridad otra vez. Biosintéticos son compuestos químicos naturales que son insustituibles y que no se pueden imitar por métodos artificiales, donde a través de la obtención de núcleos químicos, a partir de fuentes naturales, donde añaden o eliminan radicales, fragmentos de estructura molecular, se modifican los propiedades esenciales en estos compuestos. Por ejemplo, la ya tenemos medicina sintética. De hecho, muchos animales también tenemos aminoácidos sintéticos, fueron los primeros que se desarrollaron. Técnicamente, metionidicina, porque la metionidicina son aminoácidos no solamente esenciales, sino también son aminoácidos limitantes. ¿Qué quiere decir que son limitantes? Que si no están en la cantidad adecuada, bloquean la función de todos los otros aminoácidos. Y por lo tanto, si no hay aminoácidos, no hay formación adecuada de cadenas proteicas. Y si no hay formación de cadenas proteicas, no va a haber masa muscular, no va a haber defensa, no va a haber enzimas, no va a haber algunas hormonas. ¿Vieron? Chicos, aquí no. ¿Ya llegaron a la reproducción todavía, no? Sí. ¿Ya llegaron? ¿Ya llegó todo? Sí. Usted luego. Usted luego puso que falta es farmacología. Y pato. Bajan pato dos, chicos, y ya prácticamente acabaron la carrera. Ya no ni cuenta se dan, ya están de salida. Fabiola, la tenemos que hacer esta situación. Claro, o sea, los patos. Pero me voy a fijar. Obvio, yo tengo que hacer todo. Terapéutica, terapia digo que excluye el tratamiento médico. De hecho, es lo que preguntamos: conjunto de medio manejo, farmacológico, quirúrgico, físico, que genera la curación o el alivio, la paliación, no es un paliativo, ¿no? De las enfermedades, cuando se ha llegado a un diagnóstico certero. O chicos, mientras usted no llegue a un diagnóstico certero, no va a recomendar fármaco alguno. Tiene que tener diagnóstico certero. Y para llegar al certero, tiene que tener diagnóstico diferencial. Ni en grado 4, ni en grado 2, ni en grado 1. Hay un libro que se llama el Kiboi. No sé si lo hacía aquí en la biblioteca o lo pueden buscar en internet, donde aparece toda la gama de análisis de esa enfermedad de patología y abajo sale. No sé cómo progresa ese bien. Toma los grados también. Cómprate otro, mira, por favor. Muy grande también. Medicamento, fármaco, conjunto de Trae fármacos tu utilizados cosa esa grandota más bien. Pero es televisión, ¿no? Ese tablet, ¿no? No, está bonito. Está más grande. total, listo para ser registrado bajo una presentación comercial. Atiende, oye, atiende. Ojo chicos, una cosa es Claro, pues como ya lo tiene grabado. otra cosa es crema, otra cosa es tratamiento oral, otra cosa es tratamiento subcutáneo y otra intramuscular y otra intravenoso. ¿Ah? Puede ser el principio activo de representación para el tipo de actividad o para el tipo de mecanismo que vamos a usar diferente, ¿no? Con temor veo algunos estudiantes que agarran una pastilla, un antibiótico, lo intentan poner lo más pequeño posible, lo diluyen en suero y a la vena. Así no funciona ese fármaco. El oral funciona porque tiene que pasar por los ácidos del estómago, tiene que activarse. ¿Correcto? Y llegar hasta cierto punto. Han visto que hay unas pastillas que brillan, Entonces eso no. brillante, las cápsulas clásicas, ¿Qué has hecho, Úrsula? y hay pastillas opacas. Tú le has dicho al profesor eso, ¿no? Para disolverse en algún componente concreto y que es efectivo. Volvió la pastilla para... La botella del suero, coloca ahí y lo pasa por la vida.
el intestino se Eso ve se que usa. la capa que Úrsula, protege, y así puede ser absorbido. Úrsula, esa de sacar sangre, ¿no? Y esa capa, chicos, es gelatina. Es una capa de gelatina. Y la gelatina es una proteína, que es colágeno. ¿Qué tipo de fase es? Coloidal. Ah, ¿se acuerdan? Que había Sólida, líquida, gaseosa y coloidal. Coloide. La sangre es un coloide. ¿Correcto? Es importante. Eso nos dijo ahí en bases. Tú eres su delegado. Es que, pero ahorita Úrsula, pues, Úrsula es la delegada. Tú eres la super. Es una proteína y es la más grande. Ella ya preguntó. Fórmula magistral, medicamento elaborado a la medida. Yo no voy a preguntar. Ya que terminen esa parte. Se elaboran fórmulas magistrales. No, es el antibiótico como tal, pero con una característica particular para un paciente concreto. Claro, Se va a dar un cardiograma, ¿no? Y se da ciertas características para que ataque directamente esa opción, que es personalizado. ¿No? De repente puede hacerlo en mascotas, de hecho en humanos hay, ¿no? Dentro de la farmacia, fórmulas magistrales en humanos hay por diversos puntos de la ciudad. Rama de la Que farmacología, termine de todo. farmacognosia, Farmacotecnia. no, farmacognosia, estudia el origen de los fármacos y las características físicas, químicas y morfológicas de las drogas crudas o brutas, de origen vegetal o animal, que tiene un proceso como tal. Bájale. Farmacotecnia es la preparación de las drogas para ser administradas a los pacientes. Dichas preparaciones según Hasta las uso necesidades del lo paciente se dominan, como ya hemos visto, fórmulas magistrales. Siéntate. Farmacología clínica es el Siéntate. estudio científico de la acción y efecto de las drogas en el paciente, tanto en el sano como en el enfermo, en ambos. ¿Correcto? Farmacología molecular estudia la acción de las drogas sobre los sistemas vivientes a escala molecular y macromolecular de la organización celular. Miren cómo de un punto básico ya estamos entrando cada vez más al tema molecular. No, las Chicos, piernas lo probabilidades de encontramos toque, por favor. sí. No, acuérdense que esta diapositiva estoy diseñada por el coordinador del curso, ¿correcto? Y es muy probable que él haga el examen con aporte de los docentes. No me gusta esto de que sea un solo examen. No me gusta. No, profesor. Es profesor, va a ser un problema. Problema es. Subjetivo. Yo estoy centrando en la experiencia acá, y esta vez no me estoy yendo por las ramas para centrarnos en lo que es probable que sea. No puedes sacar de otro lado. No puedo. No podría sacar de otro lado. Ya vamos a Farmacología molecular, clínica, es el estudio científico de la acción y efecto de las drogas en el paciente que está enfermo, para ver sería cómo profesor se sistema diferencia, calificación. no para ver qué ¿Dónde está por la prueba? ¿no? Y básicamente nos va a orientar en los residuos que produzcan cómo funciona Ellos se un creen. y cómo funciona una patología concreta, para saber cómo hacer y poder estabilizar y poder estandarizar qué características qué características debemos utilizar. Han visto que los análisis sale valor normal y sale el valor medible, precisamente está basado en esas condiciones. ¿No? Establecer el valor normal, que es un rango bien amplio. Cuando ustedes ven el valor Sí, normal, es un rango bien ajá, amplio, sí, ¿no? Pero más o menos orienta a ver qué cosas podría estar ocurriendo en el paciente. Total. instalamos los exámenes, trabajamos con el profesor. Farmacología molecular estudia la acción de las drogas sobre los síntomas vivientes a escala molecular y macromolecular de la celular. Farmacología comparada, esta rama de la farmacología estudia el efecto de los fármacos en diferentes especies animales. Así como tenemos anatomía comparada, al llevar tenemos allí farmacología comparada. Los dientes fijos ¿Correcto? del Que norte. nos permite contrastar muchos fármacos. Me Aquí, creíste. en la comparada, Es que es no donde estaba riendo, decidimos pero no sé. dos fármacos se contraponen o si dos fármacos suman más que dos. Ajá. Uno más uno no es F2 en farmacología. ¿Cómo se llama ese efecto? Se potencia el efecto de dos fármacos juntos. Sinergismo. Sinergismo. Tendría que ver en patología. Sinergismo. Sinergismo. Sinergia. Por lo tanto, se potencia, ¿no? Y técnicamente y la matemática no funciona. Ahí un fármaco más un fármaco puede ser potencialmente como tres fármacos. Así es potente. Hay que saber usar porque también puede. Eso nos enseñó el profesor de Farmacognosia. Y no hay el efecto. Ah, el sinergismo, ¿no? Sí, En un claro. informe no vi. El informe que nos tocó. Farmacografía consiste en la prescripción o receta médica para la compra y administración de los medicamentos a los pacientes. ¿Algún estudiante en otro sitio, no acá? No, aquí. No, yo me Aquí acuerdo es que eso lo dijo. Tienen que leerlo, ¿te acuerdas? Hicimos un informe. Yo, ¿por qué le digo? ¿Qué vas a...? No, es que un amigo me está pidiendo. No, entonces le voy a explicar que no, la ketamina es de uso exclusivo de médicos. ¿Ya? Nosotros también, correcto, que solamente la usa el médico de la compra. Es delicado. No hagan que un buen fármaco realmente pueda ser manipulado y lo quiten del tratamiento. Eso
Farmacogenética es la rama de la farmacología que estudia las variaciones genéticas que se ponen en evidencia con la creación de fármacos al producirse versiones normales diferentes a las que produce la droga. Espero, chicos, que acá no consuman una droga adictiva los estudiantes, porque, como saben, los productores de droga también tienen sus genetistas y tienen sus ingenieros autónomos que ayudan a mejorar la especie y a que sea más adictiva. Eso de que prueban una vez para liberarse, falso. La prueba una sola va a llevar inherentemente a Fabiola fue la última vez. ¿no? Fabiola, necesitas tu cartucherón. El uso y no demanda, no soy ya tratado cuando yo hablo con alguien, miro de frente a los ojos. Si me tiene para pupila dilatada, acaba de fumar algo. ¿Qué te asusta, Janet? Me golpea. Yo lo he aprendido porque así es el profesor. Tremenda es ella. No, había varios ¿Qué que se cosa? consumían, que consumían, ¿correcto? Y yo los miraba. Y todos se vieron de Es que yo veo que también era pila dilatada. El que tiene pila dilatada es que ha consumido algo, obviamente, y consumían para exámenes. No me hubiese percatado, no converso con alguien, no estoy pendiente de esto, pero bueno, Doris estudia el uso y el efecto de los fármacos en una población específica, estudia las relaciones entre los pacientes. 41 minutos. Esta farmacobiología es muy importante porque nos logra determinar qué fármaco ya generó resistencia. Úrsula, O en qué población dile break. qué fármaco ya generó resistencia a otro. Break. ¿No? Y así como descubrimos que ya ese fármaco Ah, la cuando pista probamos que sea una población, la pegamos a otra población, ¿no? Y determinamos en cuál sí ya genera un efecto, ya no hay una acción como tal. ¿Qué pasa cuando hay una acción como tal? Ya indica que tengan que avanzar hasta la siguiente generación del fármaco. Sí, acá sí que bajó el calor. Aquí era el deseo. Profe, apague la luz, pues. Ya no quiere dormir. Profe, un break. Un break, profe. Sí, profesor. Le dije, ¿ves? Chicos, antes que me olvide, yo veo que ustedes comen muchas cosas abajo, mucho digamos felicidades, cosas que ponen en el cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, traigo papel aluminio protegido con una capa de papel adicional, de papel grasa, ¿no? Traigo, por ejemplo, un pan integral y traigo 2 pechugas asadas, no fritas, ¿no? Chicos, es potente, es espectacular, ¿no? Que nos inviten. Invítenos, profe. No, ¿sabes lo que dice? Vaya, ¿Hasta qué hora tenemos acá? 8:20. 8:30, vamos a darnos 10 minutos. Ya, Ahí profe. vamos a bajar. Ahí. Se ve que